Hola, bienvenidos a este espacio del podcast de Barú Estudio. Y qué mejor que iniciarlo, porque este es nuestro primer podcast con un gran amigo, Andrés, y tiene su proyecto musical que se llama Días de 100. Entonces, Andrés, eres bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Jader. Qué bueno estar acá contigo, iniciando esta primera temporada de podcast, ¿cierto? Sí. Y a las personas que nos ven y que nos escuchan, qué bueno poder estar acá y bueno, pasar un rato agradable. Sí, esa es la idea, pasar un rato agradable, aprender y descubrir nuevos proyectos que están aquí en la ciudad de Medellín. Y bueno, vamos a iniciar con una pregunta que a lo mejor es una pregunta cliché, pero hay que hacerla. ¿Qué quiere decir Días de 100? Bueno, Días de 100 nace de la idea de una canción que para mí, pues en lo personal, significaba o significa lo relativo que pueden ser las cosas. Es decir, un concepto o digamos algo que para diferentes personas puede ser lo mismo o puede ser distinto. También recuerdo que a la hora de nombrar el proyecto, también surgía como esa necesidad de poder enganchar con el nombre a las personas. Uno de los ejercicios era, si tienes una lista de un festival y no conoces a ningún artista, el nombre te debe decir algo. Entonces también era como un filtro. Además de eso... Es lo que la gente se va a preguntar, ¿pero qué es? O sea, por eso es que la pregunta, porque ¿qué es? O sea, te da una cierta sonoridad. El nombre tiene una sonoridad. Sí, exacto. Y hay nombres que en general pasan como desapercibidos. Podría decirse por lo genéricos que son, pero en ese punto queríamos como dar a entender que había algo ahí como un juego de palabras también que llamaba la atención. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que puede ser eso, o sea, la búsqueda de un nombre que generara recordación y además de eso, pues que las personas pudieran asumir o tomar el nombre también como suyo, pues como un significado propio. Exacto. Recuerdo una vez que alguien dijo como días de 100, 100 es lo que yo me gano al día. Entonces, o sea, para él, esa persona días de 100 no le va mal. Era algo, digamos, como en números o en una cuenta. Y es eso, es tratar de que las personas se identifiquen. Y sabes que de lo más difícil para cuando uno inicia una banda es buscar el nombre. Y sobre todo, en esta época uno comienza a buscar en Instagram, ¿será que ya está? Y buscando un nombre que no exista. Y Días de 100, ya, quedó re bueno. Y me gusta, y por ese significado que dices, que de la subjetividad de las cosas. Sí. De hecho, uno como artista debe asumir que las personas le dan diferentes significados a las cosas. Una pintura, por ejemplo. Claro. Tiene diferentes puntos de vista y igual la música. Es cierto. Puedes escuchar una canción y te produce algo, pero a otra persona le produce una cosa distinta. Sí. Entonces también es pensando más que todo en eso. Si hay algo subjetivo en esta vida, puede ser la música. Para una canción que a alguien le parece muy sad, muy triste, para otro le puede parecer muy romántica. O alguien meloso, pero sí. Sí, es válido. Bueno, segunda pregunta, ¿cómo nace el proyecto? Bueno, el proyecto nace, yo creo que de un punto de inflexión. Digamos que yo crecí escuchando música que podríamos definirla como un poco compleja o digamos cargada. Lo digo por el tipo de sonido, o sea, guitarras muy distorsionadas, baterías un poco pesadas. ¿Eras rockero? Siempre, o sea, crecí con el rock y digamos que por todo este tipo de música con la que crecí venía digamos como en un estilo de bandas
neopunk, digamos un poquito como new metal, y llegando a ese punto como de, bueno, ya esto no me gusta tanto, no me agrada tanto, y empezando a buscar nuevos sonidos y nuevas texturas, digámoslo así, empecé a escuchar otras cosas. Entonces vienen cosas un poquito más lentas, más suaves, con ambientes, digamos, como más etéreos, prolongados. Y este tipo de búsquedas fue la que me lanzó, por decirlo de alguna manera, a componer otro tipo de cosas. Okay. Y a pensar la música desde otro punto de vista. Y desde ahí empiezo, digamos, como a componer, a imaginar otro tipo de cosas que dan pie a que naciera pues el proyecto. ¿Y hace cuánto nació? Yo empiezo a componer cosas más o menos 2015, 2014, 2015, a tener ideas. Hay algo que no saben, tú tenías una banda, pero ahora la banda eres tú solo, o sea, tenías más integrantes en la banda, actualmente la banda eres tú solo. Sí, bueno, digamos que el proyecto yo lo inicio y componiendo, con ideas, o sea, con canciones, con ideas, y de ahí surgía como la necesidad de tener otras personas que apoyaran como esa parte pues, musical. Empecé con un amigo que se llama, pues le decimos Cosi, y él hacía la parte de la percusión, pues la batería y eso. También con otra persona que se llama Sebastián Salazar, que estaba en la parte de guitarras. Yo hacía guitarras y hacía otras cosas. Digamos que bueno, con el pasar del tiempo ellos salen del proyecto, yo decido asumir el proyecto en 2020, que de hecho también fue como un choque, pues la pandemia. Claro. Y todo esto, yo decido asumir el proyecto solo y seguirlo solo, porque sí quería, digamos, como llegar a algún lado con el proyecto. Entonces, claro, o sea, tú sí lo veías, o sea, no es que los otros no lo vieran como proyecto, pero tú lo veías un proyecto a largo plazo. O sea, exacto, es un sueño también. Sí, de hecho, siempre he considerado que la música es algo fundamental en mí, desde muy pequeño. La música ha estado presente y no solo como un hobby, sino que sí quería verme haciendo algo con la música. O sea, algo serio, o sea, un proyecto real, consolidado. Sí, eso, un proyecto. En lo personal me gusta mucho tu sonoridad y por eso la siguiente pregunta es ¿cómo compones tu música? Porque, o sea, yo que he estado de cerca en el proyecto, él trabaja aquí en Barú Studio. De hecho, él podría adelantarme algo, él produce su propia música, él es autoproductor y tiene un concepto que yo como productor musical no podría tener musicalmente hablando, pero ya entiendo su sonido, lo entiendo todo. Entonces explícanos cómo haces para tener ese sonido que a mí en lo personal me encanta muchísimo. Bueno, yo creo que en la parte de composición y de todo este ya tema de llevar las ideas a otro nivel, es que empieza como eso, o sea, como una idea. Y siempre me surge es como la necesidad de cómo puedo contar esa idea o esa vivencia que tengo, cómo la puedo transmitir a través de la música. Entonces, por ejemplo, yo creo que generalmente es cómo se compone, cómo se compone una canción, una idea para mí. Siempre estoy en alguna situación o imaginando situaciones, entonces viene siempre a mi mente esa pregunta de cómo sonaría este momento en una canción. Qué interesante. Entonces, de ahí empiezo a buscar ideas sonoras y también ideas, digamos, como en la parte de la letra o en la intención de la canción simplemente. Entonces, no sé, por ejemplo, si estoy caminando a las 6 de la mañana, por decirlo, por una calle y apenas está amaneciendo, está entre oscuro y claro. Entre cálido y frío. Entre cálido y frío. Entonces esa sensación me produce algo y
de alguna manera intento como reflejar eso. Y mi mente empieza a jugar como, este sonido, así me sonaría este momento, así. Y llego, a veces tomo mi celular y grabo ideas. Y la letra tiene mucho que ver con esos momentos que percibes en el ambiente, en el clima, etcétera. Sí, de hecho, siempre también hago como borradores de esos momentos en letras, como esta sensación, esta tal cosa, y ya pues en un proceso más creativo, productivo, ya de sentarme y hacer, digamos, como la maquetación de la canción, también tengo en cuenta esas ideas, como ya cambiar, de pronto esta frase no combina tanto acá, pero se puede conservar el sentido de lo que escribí en ese momento. Y también, bueno, tengo mis momentos de que tomo la guitarra y empiezo a sacar melodías y las grabo, o también con el controlador puedo buscar esos sonidos e ir incorporándolas a las ideas. Bueno, ya que estás hablando de sonidos, hay una pregunta muy ligada a esto. ¿Cómo describes tu sonido? Bueno, es un tanto difícil tratar de digamos, como de describir o encasillar algo, porque, bueno, yo sé que las personas por lo general tienden a hablar de géneros, pero yo en este caso no sé, no sabría, digamos, como dejarlo en un solo género. Yo he pensado mucho acerca de esto, pues de esta pregunta de sonidos, de la sonoridad, de qué es lo que representa a Días de 100, y siempre he estado como entre lo que es lo indie y lo que es alternativo. Sí. Indie es un concepto que es, digamos, un poco amplio. Bastante. Porque en sí, al principio no era como tanto un sonido, sino que era una manera de hacer la música. O sea, los artistas que eran, digamos, independientes producían sus propias ideas, sus propias canciones, y este estilo que ellos abordaban les dio como esa ¿cómo decirlo? Pues como esa clasificación de llamarse indie. Indie como género musical, o sea, no existe, o sea, como tal. Pero sí hay factores que uno puede lograr identificar un tema indie. Exacto, sí, yo creo que después de ya todo un proceso y de que varios artistas estaban como muy involucrados en esta idea, ya empezaron como a darle esa categoría de indie. Sí. Por ejemplo, en listas de reproducción en Spotify existe indie pop, indie folk, indie rock, etc. O sea, para que más o menos nos hagamos la idea de qué viene siendo el indie. Y como tú dices, es un sonido más crudo, no es tan comercial. Exacto. O sea, realmente no vas a, creo que no voy a encontrar, pero no equivocarme, un indie reggaetón. Creo que a lo mejor alguien lo hará en algún momento, porque todo el indie va tomando como propiedad en diferentes géneros. Exacto, sí. Voy a hacer indie reggaetón. Podría salir algo bueno de ahí. Sí, creo. Un perreo indie. Entonces, bueno, sí, yo creo que entre eso que es indie, buscando también ese tipo de sonidos, yo creo que las guitarras clasifican un poco ahí, sí. La manera en la de hacer las guitarras. Y lo alternativo es porque encasilla muchas cosas, o sea, hay rock, hay pop, sí. Y es la idea del proyecto experimentar siempre con sonidos, no quedarse como en un solo género. Entonces, por ese sentido, yo le daría como esa clasificación. Sí, yo quisiera decir algo. Como he tenido la oportunidad de mezclar los temas, por ejemplo, la sonoridad de él está basada en mucho sintetizador. Hay lead, hay pads, las guitarras siempre tienen un delay, en algunas un delay de 1/8 con puntillo que se conoce como dotted. Ya se imaginarán que eso nos lleva, o para describírselas como Age, el guitarrista de YouTube. Tienes esa cualidad en las guitarras, un poquito de Age. Bueno, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, al principio, bueno, yo creo que han venido cambiando mucho, pero al principio
De hecho, en ese punto de inflexión se encuentran bandas como Coldplay, como Mute Mat, que yo creo que es un referente importantísimo en Días de 100. Mute Mat es una agrupación que puede sonar de muchas maneras y en vivo también proyectan eso, o sea, proyectan una multisonoridad de cosas. Entonces yo creo que parte de lo que es el sonido de Días de 100 está muy inspirado en Mute Mat. Now Now, que es una banda ya un poco más, sí, yo lo tiraría más al indie, por el tipo de guitarras, el tipo de sonoridades. Y yo creo que esas al principio fueron muchas de las influencias, pero a lo largo de los años pues he cambiado gustos, he cambiado también la manera de mirar la música. Entonces claro, yo creo que podría mencionar bandas como 21 Pilots, que sin duda es una influencia grande, Half Alive, ¿cuáles otras? Etcétera. Hay muchas. Hay muchas. Sí. En estos momentos creo que Wallows es una de las bandas que más elementos me aporta, tanto como músico, persona, y como también en ese proceso de buscar sonidos y de buscar una manera diferente de sonar. Entonces yo creo que pueden ser esas. Hay muchas más. Creo que en Colombia también, por ejemplo, bandas como los Petit Felas, sí, me gustan y creo que se han arriesgado mucho en su sonido y en su manera de hacer la música. Entonces también está eso. O sea, a veces las influencias no son solamente musicales, claro, sino en la manera en la que las personas conciben y hacen la música. Exacto, como ellos generan su proyecto, lo crean, lo trabajan, lo viven. Exacto, y lo muestran. Sí. Te quería hacer dos preguntas. Estas sí las vas a responder un poquito más corto para ser más conciso con nuestro público. Okay. ¿Qué desafíos enfrenta una banda emergente y cuáles has enfrentado tú? Bueno, yo creo que desafíos muchos. Puede depender del lugar donde te encuentres y el tipo de público que esté allí. Yo creo que desafíos ligado de que ya la música puede llegar a muchas partes, también genera una competencia que puede ser en algunos casos no tan buena para cierto tipo de músicos. Desafíos, yo creo que conectar con las personas hoy en día es un gran desafío. Bastante, hay mucha banda. Mucho contenido y más que, bueno, también las redes sociales te permiten, como lo digo, o sea, es como un arma de doble filo. Porque puedes lanzar tu música, pero a la vez de eso hay muchísima gente que está lanzando su música. Exacto. Y en las redes sociales hay demasiado contenido y muchas veces puedes pasar desapercibido. Entonces yo creo que el desafío también está como en el contenido, o sea, en lo que exacto, generas. Y la constancia. Perdona que me meta, pero la constancia hace la diferencia. De hecho, los algoritmos de las redes sociales y de las plataformas de distribución premian la constancia. O sea, te hacen estar en playlists, estar en primeros lugares, los algoritmos te van a mostrar más al público. Entonces, y tú eres constante. Sí, bueno, digamos que sí, ya hace algún tiempito que no saco nada, pero se está trabajando. Se está trabajando en cosas nuevas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Historias de se vienen cositas y nunca vienen. Aquí sí se vienen, este sí es real. Sí, o sea, es eso, o sea, ¿qué estás haciendo? Y cómo conectas con la gente. Yo creo que es importante. Y me ha desafiado en lo personal, demasiado. Cómo llegar a las personas y cómo hacer que a las personas les guste lo que yo hago. Por último, consejo para esas personas que están iniciando su proyecto. Bueno, si quieren ser cantantes, si ese es su sueño, no se pongan braques, por favor. No, ya, hablando en serio, bueno, consejos. Yo creo que eso que tú decías, perseverar es muy importante. Perseverar hasta el fin.
y rodearse de personas que aporten a, a los procesos, que aporten demasiado. Eso es fundamental, yo creo, porque pues uno puede ser muy bueno, pero si se rodea de personas que no aportan, puede uno quedarse estancado. Entonces yo creo que consejo, bueno, siempre estén buscando cómo renovarse, cómo mejorar, porque muchas veces a veces los procesos evolutivos no mejoran. Sí. Entonces yo creo que en esa parte mejorar y también buscar esa conexión con las otras personas, porque muchas veces a mí me encanta lo que hago, pero también está el desafío de cómo conectar. Entonces, consejos, yo creo que hay mucha gente experta en el tema musical. Sí. Rodearse también de eso, buscar, hay mucha información sobre cómo funciona la música. Exacto. Entonces también ese puede ser un buen consejo. Buscar apoyos, es lo que se llama apoyos intelectuales, apoyos sonoros. Por ejemplo, me gusta del que, aunque se autoproduce, él busca un estudio de grabación donde hacerlo todavía mejor. O sea, él ya viene en su computadora, aquí está todos mis arreglos con los sintes, vamos a darle color, vamos a grabar las voces, grabemos las guitarras. Entonces tú buscas llevar tu proyecto al siguiente nivel. Claro. O sea, tú le inviertes y eso me parece fundamental, que un artista que quiera salir adelante tenga un producto de buena calidad, de alta calidad. Y ahora que mencionas eso, está, digamos, la parte musical, que muchos músicos se esmeran demasiado en la parte musical y eso es bueno, pero también hay un complemento en la música y es la parte visual. Cómo te ven las personas. Exacto. Es fundamental eso, o sea, invertir en buenas fotos, también los videos enganchan demasiado a la gente, entonces es importante pensarse como un todo. Exacto. Pensarse como un todo y que ese todo sea algo agradable a las personas. Total, uno con un archivo MP3 literal no hace nada. La comida entra por los ojos, no sabes cómo vas a ver. O sea, si tú lo ves rico, te provoca. Exacto. Muchas gracias, Andrés. Gracias por estar estrenando este gran espacio. Un saludo a todos los que nos vieron. Déjennos por favor un comentario si les gustó la entrevista, si quieren más entrevistas. Y díganme si habían escuchado la música de Días de 100. Hasta pronto. Chao, muchas gracias.